Estamos medio somnolientos, pero hoy el Señor nos ha permitido descansar un poquito más y agradecemos al Señor por ese refrigerio que nos brindan al darnos aliento, al comunicarnos lo que Dios está haciendo en sus vidas, al respaldarnos con sus oraciones. Hermanos, de verdad, muchas gracias. Nos fortalece cada palabra, de verdad se los digo. Y gracias también porque vemos amigos por todos lados. Vemos gente de la cual nos sentimos parte y agradecemos al Señor por el que se sientan también parte, identificados con lo que Dios está haciendo allá en España. Es la obra de Dios que hace a través del compañerismo y que el Señor nos da el privilegio de ser sus misioneros ahí en España. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Hemos estado intentando establecer una línea donde si hemos de hacer la obra de Dios, la iglesia, sus pastores, los miembros que componen la iglesia, porque la iglesia, recordemos, no es la denominación religiosa, sino es el cuerpo de creyentes verdaderos, y tenemos que decirlo así, creyentes verdaderos en Cristo Jesús, que se han comprometido con el Señor, que han dado testimonio de su fe por medio del bautismo, y que, hermanos, Dios quiere usar para hacer su obra, para cumplir con su misión, que establecen la misión o la gran comisión como prioridad en sus vidas. Si el Señor nos ha dejado todavía en este mundo, es para que nos unamos a esa misión. Él va a lograr lo que ya ha anticipado. Y Él nos está dando el privilegio de ser parte de ello nada más. Así que, hermanos, yo te animo a que establezcas como prioridad la gran comisión, a que entendamos que el primer aspecto que tenemos que hacer es que nos concentremos en el evangelismo, que la gente no se salvará si no abrimos la boca, que la gente no conocerá el evangelio si no tenemos el valor o hacemos a un lado el miedo o ese terror que nos da el rechazo. Pero hoy también tenemos que reconocer que tenemos la necesidad de continuar manteniendo la visión, seguir el rumbo, no aflojar, no limitar lo que hagamos a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades económicas o a nuestras capacidades de talento físicas o como tú quieras llamarlo. Cualquier capacidad nuestra no es la medida para ver cuánto podemos hacer. Cuando el ángel visitó a María y María le dijo claramente y se cuestionaba cómo iba a ser posible eso que ella concibiera, porque era algo imposible, el ángel claramente le dijo: servimos al Dios de lo imposible, hermanos. Aquel que visitó a María con la persona del Espíritu Santo la hizo concebir por su poder, porque el Dios de lo imposible intervino. Y cuando les presentamos este pequeño video en torno a una necesidad, sí, hoy lo vemos imposible. Pero cuando empezamos a trabajar en la zona de Olías del Rey, en la zona de Toledo, a compartir el evangelio, y al no ver que la gente respondía, al no ver que la gente venía, dijimos, pues tenemos que dar pasos de fe distintos. Y no teníamos los recursos. No, hermanos, no los teníamos. 2 más 2 siguen siendo 4 y necesitábamos como 8. Pero dijimos, tenemos que hacer eso. Y dimos el paso. ¿Y sabes qué Dios hizo? Empezó a suplir. ¿Cuándo se abrió el río Jordán? Cuando los sacerdotes empezaron a dar y tocar con sus plantas de sus pies el río, las aguas del río. ¿Te das cuenta? Y todavía no teníamos dinero y yo neciamente decía, no, aquí nos tenemos que quedar porque sí, 2 cultos al mes. Ya me van a lanzar piedras ahora, ¿verdad? En un lugar bonito, sí, pero costoso, pero insuficiente. Pero igualmente los recursos eran insuficientes. Pero a la gente le costaba llegar. Teníamos que tener más contacto, más presencia. Entonces y había un misionero que me dijo, hermano, aunque sea un despacho, pero alquila algo. Y nos dio un empujoncito. Un día, es un hermano con el cual no tenía contacto. Me llamó, me dice, Alfonso, ¿estás sentado? Le digo, no, hermano, ¿por qué? Siéntate.
Queremos apoyarte para que puedas alquilar algo. Y nos mandó una ofrenda muy generosa para no tener miedo. Fíjense, hermanos, decidiendo hacer las cosas y Dios proveyendo los medios. Queremos una iglesia que mantenga la visión. Tenemos que continuar dando los pasos de fe, hermanos. En primera los Tesalonicenses capítulo 1, dice Pablo de ellos: damos siempre gracias a Dios, versículo 2, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y hermanos, cómo me identifico con Pablo al ver su rostro, al escuchar de lo que están haciendo y al agradecerle a Dios por lo que ustedes hacen en nosotros. Cada vez que nos llaman, nos mandan un mensaje, le dan un like a las publicaciones o mandan un saludo por ahí también. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, verdaderamente sois salvos, son de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Sabes qué quiere decir esa expresión? Toda Grecia, Macedonia, la provincia del norte, Acaya, la provincia del sur, que componen hoy que componían lo que hoy es Grecia. Han sido ejemplo a ellos, porque partiendo de vosotros ha sido la palabra del Señor, divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, expresión del tiempo que quería decir en todo el mundo conocido del Imperio Romano. Podría ser una hipérbole, sí, pero hablaba de la influencia grande de los tesalonicenses en ese momento. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué impacto! Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra vez se dan cuenta cómo está ligada nuestra misión a la cruz y a la resurrección del Señor Jesucristo. ¿No te gustaría, pastor, una iglesia así? Una iglesia que no tuvieras que estarle insistiendo a ofrendar. Una iglesia que no les tuvieras que estar insistiendo a congregarse. Una iglesia en la cual no tuvieras que estar de alguna manera haciéndola de un pastor, no de ovejas, sino del otro grupo de animales que no vamos a mencionar en esta noche, ¿verdad? Porque hay dos estilos. Y qué interesante que el Señor, cuando habla de las personas que le conocemos, se refiere a los que le seguimos y dice de nosotros como ovejas. Y cuando uno piensa en esto, y aún como él mismo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿te das cuenta? No es las empujo, las arreo, las ando correteando, me siguen. Y yo sé que en todos los ministerios quisiéramos gente comprometida, gente sacrificada, gente puesta ahí para meter el hombro, cueste lo que cueste. Y sé que hay varones y sé que hay hermanas así en nuestras iglesias, pero no es el común denominador, desgraciadamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nos cuesta trabajo admitirlo. Quisiéramos decir que el 100% de la iglesia, o al menos el 80% de la iglesia es así. Pero según las estadísticas, es el 20% de la iglesia que es así y el 80% tiene que ser arrastrado. Según estadísticas. Ahora, tú puedes valorarlo en tu propia iglesia. Bendito Dios si es diferente en tu iglesia. Pero ¿cómo hacer para que esto cambie?
Hay algo que ocurrió con los tesalonicenses, porque cuando tú ves la historia, cómo se inició esta iglesia, la tribulación, la persecución que hubo, el poco tiempo que aparentemente Pablo y sus compañeros pasaron ahí en Tesalónica predicando el evangelio, 3 días de reposo, dice el libro de los Hechos en el capítulo 17. Dices tú, ¿se puede establecer una iglesia en 3 semanas? Pues aparentemente algo pasó en Tesalónica. Aunque algunos dicen, bueno, pasó más tiempo, el asunto es como quiera, pasó muy poco tiempo. Y claro, para llegar a tener la expansión que tuvo, desde luego que pasó más tiempo. Es obvio, no se requerían 3 semanas para llegar a los límites de Grecia y aún más allá del imperio, las zonas del imperio romano. Claro que pasó mucho más tiempo. Sin embargo, es evidente que algo ocurrió en esta iglesia. Y Pablo les reconoce varias cosas. Pero una que me llama la atención es que dice que ellos fueron imitadores de ellos, de los apóstoles. Habían transferido su vida de alguna manera a los apóstoles, a los tesalonicenses. Y cuando hablamos de la misión, tenemos que entender que precisamente es lo que tenemos que estar haciendo. Y si hay alguna clave y algún patrón, y hermanos, en la Biblia hay patrones que nos muestran el proceso a través del cual nosotros tenemos que estar siguiendo al Señor Jesucristo y checando cómo va nuestra vida espiritual desarrollándose. Les animo a que vayan conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, donde de una manera excelente este pescador indocto, pero ahora instruido por el Señor, dirigido por el Espíritu Santo, nos deja en unas pocas palabras una senda a seguir. ¿Quieres que tus hermanos tengan autoarranque? ¿Quieres que tus hermanos tengan iniciativa? ¿Quieres que los miembros de tu iglesia y tú mismo creyente puedas ser comprometido a seguir al Señor sin estar de verdad requiriendo de incentivos? En el sentido de buscar elementos que te empujen a hacerlo y tener la voluntad, el anhelo para hacer la obra de Dios, hay que seguir adelante con cumplir nuestra misión. Pero tenemos que entender de ello. El hermano Nico nos hablará más de eso el día de mañana. El discipulado es clave, eso es la misión, hacer discípulos. Pero date cuenta lo que es el patrón de una manera rápida. El versículo 3, primero que nada nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué dice, hermanos? En otras palabras, Dios ya nos ha dado la capacidad de seguirlo. Dios nos ha dado la capacidad de vivir la vida cristiana. Porque déjame decirte una cosa, vivir la vida cristiana es imposible para cualquier ser humano fuera de Cristo. Vivir la vida cristiana para cualquier cristiano, hermanos, escúchenlo bien. El pecado del diablo, la soberbia que tuvo de querer ser como Dios sin Dios, es tristemente uno de nuestros pecados favoritos. Querer hacer la obra de Dios sin Dios. Querer ser espiritual, querer ser maduro, querer reflejar el carácter de Cristo sin Cristo en mi vida, sin que Él reine, quiero decir, sin que Él gobierne en mi vida. Eso es imposible. La vida cristiana es sobrenatural. Y tiene que tener esa presencia sobrenatural. Ahora, ¿eres cristiano? ¿Quién mora en ti? El Espíritu Santo, Cristo en la persona del Espíritu Santo. La naturaleza del Señor, la gloria de Cristo puede aparecer, puede estar en tu vida y has de proclamarla porque Él está ahí. Pero a veces lo apagamos. Lo apagamos por nuestra soberbia, lo apagamos por nuestros pecados, lo apagamos por todas las razones que tú conoces. Y por eso tenemos que entender y reconocer, no, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Sin Cristo es imposible. Y por eso el Señor nos dice con Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y luego nos dice cómo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es aquel, hermanos? Es Él.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué eres participante, hermano? ¿No te estremece eso? Dios mora en ti, participante de la naturaleza divina, capacitado para reflejar la gloria del Dios Trino, que es el propósito de Dios para la vida de todos nosotros, sin excepción. Y si entendemos eso, hermanos, no hay límites para lo que podamos hacer en Cristo Jesús. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero nota el versículo 5. Versículos 5, 6 y 7 nos muestran lo que conocemos como el patrón de lo que es seguir a Jesucristo. De lo que un verdadero seguidor, discípulo de Jesucristo está atravesando en su vida. Mira cómo lo va mencionando Pedro de una manera ordenada y ascendente, por llamarlo de alguna manera, y no tendré tiempo de quedarme en cada situación porque quiero llegar a una porción más adelante, pero velo de una manera clara. Vosotros también, creyentes en Cristo Jesús, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Cuánta diligencia, hermanos? Prioridad. Prioridad es nuestra misión, es la manera que agradaremos a Dios, es la manera que lograremos ser incluidos y de verdad participar en la misión que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros, miembros del cuerpo del glorioso Señor Jesucristo. Poniendo toda diligencia para esto mismo, añadida a vuestra fe. ¿Has creído en Jesucristo? No es suficiente. Ya eres salvo, pero no es suficiente. Tenemos que crecer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, ser salvo es algo grandioso. Saber a dónde iré en la eternidad es algo fenomenal. ¿No es así, hermanos? Qué diferente es un funeral de un creyente al de un no creyente. Han estado, ¿verdad, damos? Qué diferentes. Estuvimos en la despedida de nuestro hermano Larry Parks, que estuvo 45 años sirviendo en España. Falleció apenas una semana antes que nosotros viniéramos para acá. Habían unas 500 personas de diferentes partes de España despidiéndole. Y fue increíble, hermanos, estar cantando en esa capilla del tanatorio. En España, hermanos, las capillas son católicas al 100%. No son como aquí hay algunos tanatorios, digámoslo así, tanto neutrales, que sí habrá un crucifijo por ahí, pero el dominio ahí es católico, punto. Y es curioso que veía a las personas encargadas del lugar cuando llevan a cremar el cuerpo y esas cosas, intentando hacer que los creyentes se callaran, intentando hacer que los creyentes no siguieran con el regocijo de los hijos de Dios, que tenemos esperanza. Qué glorioso es saber a dónde estaremos por la eternidad. Amén, hermanos. Pero ese no es nuestro propósito final. Dios quiere que le glorifiquemos desde ahora. Y para traer gloria al nombre del Señor, tenemos que seguir esa senda. Pastor, te digo una cosa. Esa es la dirección que Dios quiere que tome nuestra predicación. Es la dirección que Dios quiere que tome nuestro ministerio. Es la dirección que Dios quiere que cada miembro de la iglesia siga para que su misión llegue a ser realizada. Añade a tu fe, primera cosa que hay que añadir a la fe, hermanos, virtud. ¿Qué es la virtud? Te lo voy a decir en dos palabras. Excelencia moral. Dios llamó a los apóstoles a un cambio de sistema de valores. Ellos creían una cosa y ahora tendrán que creer otra cosa, pero no a la ligera. Una vida de excelencia moral. Hermano, Dios no quiere simplemente que hagas algunos pequeños ajustes en tu vida. Dios no quiere que la gente te califique como alguien, mira qué buena persona. Una de las cosas que de verdad me dolieron mucho en una graduación reciente a un seminario que fui, ahí en España,
Cuando un chico estaba dando su testimonio, estaba diciendo, hermanos, doy muchas gracias a Dios porque esto que he hecho me ha ayudado a ser una mejor persona. Un ateo puede ser una mejor persona. ¿Sí o no, hermanos? Un creyente debe vivir una vida con excelencia moral. Añade a tu fe virtud. ¿Y cómo lo logro? Una sola palabra. Hermano, te animo a que lo evalúes en tu propio corazón. El arrepentimiento verdadero es necesario para poder ponernos a cuentas con Dios siempre que pecamos. El creyente debe vivir una vida de arrepentimiento. Dices, pero ya me arrepentí para la salvación. Sí, pero para tu vida y comunión con Dios y crecimiento y una vida de excelencia moral, tienes que estar a cuentas con Dios todos los días de tu vida. ¿Qué tan seguido pecas? ¿Una vez a la semana? Se ríen, ¿verdad? Ya están confesando su pecado, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que iniciamos el día con nuestro devocional, los que lo inician en su día. Algunos dicen que no, yo soy gente de noche porque de día, en la mañana temprano no soy persona. ¿Cuántos dicen cosas así? A ver, levanten la mano, pecadores. No es cierto. Y no puedo iniciar temprano mi devocional. Y lo inicio en la noche. Y yo digo, bueno, por alguna razón el Señor de muy temprano se levantaba a orar, ¿no lo creen? Y por alguna razón es bueno empezar el día de verdad con la energía espiritual que necesitamos, el poder del Señor. Porque luego llegamos al final de nuestro día a ponernos a cuentas con Dios, ya de haber vivido una vida totalmente derrotada y ya porque pecamos aquí, pecamos acá, y ya llegamos, Señor, perdóname, soy un desastre. Y el día siguiente seguimos igual. Cuando, es más, hermano, te digo una cosa, no es un tema de tiempo de devoción, es un tema de continua comunión. Si ofendo a mi hermano Abiud, en ese instante le digo, Señor, perdóname, porque he ofendido a mi hermano y me acerco a él y le pido perdón. ¿O no es así, hermano? Si ofendo o hago cualquier otra cosa que ofenda al Señor, tengo que arreglar las cosas de inmediato, porque Dios me llamó a una vida de excelencia moral. Pastores, lo necesitamos también. Pastores, lo necesitamos también. Excelencia moral. Luego dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento. Y cada una de estas expresiones no son meras expresiones, van delimitando el proceso en el cual todo creyente va pasando. Cuando recién conoces al Señor Jesucristo, que empieza ese cambio de valores y que a través del conocimiento del Señor, que te acuerdas aquel momento inicial cuando de verdad recién conociste al Señor, cómo te comías la Biblia, cómo querías pasar tiempo con Él, eso debe continuar. Porque a medida que sigo conociéndolo, sigo creciendo. Y déjeme seguir porque si no me voy a tardar demasiado y ya sé que tengo hasta las 10 de la noche. Al conocimiento, dominio propio, que no es otra cosa que la aplicación de lo que estás aprendiendo del Señor. La aplicación consciente de las cosas que estás tú aprendiendo del Señor. Estás creciendo y estás viviendo, empezando a vivir la palabra del Señor. Pero déjame decirte algo, te animo a que te advierta lo siguiente. Dice la Escritura, al conocimiento viene dominio propio. Al dominio propio, ¿qué le sigue? ¿Y sabes que la paciencia solamente se logra a través de pasar por pruebas? Dios empieza a contender contigo en el sentido de poner a prueba tu fe. Y una de las cosas que no instamos o no instruimos a los nuevos creyentes es que será probada su fe. ¿De verdad creen, hermanos, la presión social, la religiosidad o lo que sea son pruebas tremendas para los nuevos creyentes y a veces no son conscientes que va a venir persecución de parte de quien menos lo piensan? ¿Cuántas veces hemos escuchado, estaba mejor sin conocer a Cristo porque ahora que le conozco estoy sufriendo más? Porque la fe siempre es probada. ¿Cuántas veces lo has predicado, hermano? Pero ¿cuántas veces te has sentado a enseñar a un hermano que está recién convertido, que necesita entender esta realidad? Y lo preparas para enfrentarla, para que crezca en paciencia. La paciencia es una virtud, es parte del fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a resistir, porque la paciencia es esto, es firmeza.
que aunque la corriente me sea contraria, yo sigo avanzando de manera paulatina. Pasitos, pero me mantengo firme y no me dejo arrastrar. Paciencia, la paciencia, piedad, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios sino solo uno? ¿Quién es bueno sino... Ya ven, estoy como disléxico aquí, ¿verdad? Qué barbaridad. ¿Quién es bueno sino solo uno? ¿Quién es, hermanos? Y cuando una persona es calificada de verdaderamente buena, es que no es mi bondad. ¿Cuál bondad es? La de Dios. La de Dios. El carácter del Señor empieza a relucir. La vida cristiana empieza de verdad a ser un impacto en su entorno. Pero te digo una cosa, viene entonces una actitud hermosa. Afecto fraternal. El creyente se empieza a preocupar por sus hermanos. El creyente empieza a querer cuidar de su familia. Hermanos, ¿qué cuidados nos hemos sentido en España cuando hemos tenido alguna dificultad? Recuerdo hace como 10 años que estuve en el hospital por un tema del riñón que bueno, por ahí se le ocurrió atravesarse una piedrita, hermanos. Los que han sufrido eso ya saben. Ya las entiendo a las hermanas. Ya sé lo que es un parto de 7 días, un trabajo de parto de 7 días. Ya lo entendí. 7 días con dolor, qué barbaridad. Pero sin siquiera yo mencionar nada, y hermanos, cuánto les agradecemos que muchos de ustedes estaban ya presentes con sus oraciones y algunos con sus ofrendas, pensando que iba a haber un costo adicional. Obviamente tuvimos que ir al hospital, obviamente que hubo que pagar. Gracias, hermanos. ¡Qué tremendo! Afecto fraternal. Me preocupa la familia de Dios. Ve tu entorno. ¿Quiénes no están aquí que te gustaría que hubieran estado? Cuando te reúnes los domingos ahí en tu iglesia, ¿te preocupan? ¿Ya les llamaste? ¿Ya los fuiste a visitar? ¿Ya les cuidaste de alguna manera? ¿Ya les instruiste? Afecto fraternal. Empieza uno a ser líder de otros, ayudarles a conocer, ayudarles a crecer, cuidar de ellos. Y luego del afecto fraternal, ¿cuál sigue, hermanos? Al afecto fraternal. ¿Qué no es lo mismo? ¿Qué no es lo mismo? Evidentemente no. Porque cuando el apóstol Pedro está hablando de amar, al afecto fraternal agrégale amor, está hablando de tener justamente esa visión mundial. Ese sacrificio por todas las naciones. Ese porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿te das cuenta? Una proyección de estar dispuesto a darlo todo con la única esperanza de que aquellas personas a quienes amas tengan la oportunidad gloriosa de conocer el Evangelio de Cristo, conocer al Señor, se arrepientan y ahora sean salvos y crezcan y sean capaces de proclamar la gloria de Dios ellos también. Ese es el camino a seguir. Eso es, y yo sé que estoy resumiéndolo muchísimo, podríamos hablar de cada una de esas características horas, pero hermano, simplemente quiero dejarlo. Pastor, escúchalo, profundízalo, compártelo, entiéndelo, es la senda. Dios nos está diciendo en su palabra, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, sigue este patrón. Eres creyente, añada a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad y al afecto fraternal amor. Ahora, ¿por qué? Porque hay una promesa. Escucha bien. Esto no lo inventamos nosotros. Esto no se me ocurrió a mí. Esto está en la Escritura. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Lo que acabamos de leer. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Sabes que esa palabra ocioso, bueno, es muy fea? Pero ¿sabes que en España ya lo usan muy positivamente? Allá hay centros de ocio. Centros de ocio. O sea, ve a perder el tiempo ahí. Dicho de una manera, porque literalmente la palabra ocioso, ¿qué quiere decir? Desocupado, perezoso. Bueno, aquí lo usamos como perezoso o flojo, ¿verdad? Allá lo usan, vete a divertir. Son centros de ocio.
Elías cuando fue por allá, y no sé si Nico cuando fue por allá les chocó, ¿no? Llegar por ahí, dice, vamos al centro de ocio. Estás de ocioso, vamos. qué bárbaro. Pero bueno, fíjate cómo el ser humano va intentando justificar sus pecadotes. Porque no es otra cosa, justificar, hacer que su conciencia se acalle y decir, es un centro de ocio, aquí no vamos a pasar bien. Pero en la Biblia, en Mateo 20, esa palabra se traduce como desocupado. ¿Hay gente desocupada en tu iglesia? Yo no entiendo cuando un pastor está desocupado. Hace tiempo, un pastor, que ya no es pastor, o eso creo, me preguntó, hermano, no sé qué hacer con mi tiempo. Él había estado trabajando en lo secular, estudió en el seminario, creyó que Dios le había llamado al pastorado, estudió en el seminario, se preparó, fue pastor de una iglesia, no voy a decir en dónde porque entonces van a saber quién fue. Y una vez visitándole una campaña evangelística me dijo eso, hermano, no sé qué hacer con mi tiempo. Y entonces abrí la escritura y le mostré este pasaje. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿no os dejarán estar? Hermano, para ganar a una persona se requiere tiempo. Has orado por él, le vas a ver, le invitas a tomar un café, estás con él donde él está, te invitará para algo. Y dependiendo donde estés, yo sé que la gente responde distinto, pero vas a invertir tiempo. Y una vez que se convierte, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tomar mucho tiempo ayudándole a seguir este patrón. Mucho tiempo. ¿Quieres que la gente no esté ociosa? Hay que invertir tiempo en esa gente. Hay que invertir tiempo en nuestros hermanos. Porque, hermanos, la gran comisión es reproducirnos. Y reproducirnos es como estar dando a luz a muchas familias, muchos hijos espirituales. ¿Cuánto tiempo nos lleva a criar un hijo? Las hermanas saben más de esto, ¿verdad, hermanas? ¿Cuánto nos cuesta llevar a cabo la tarea de criar un hijo? No solamente es el dolor de darle a luz, sino también es el proceso de instrucción, de cuidado, de cariño y las diferentes etapas, ilustradas también con estas 7 etapas que están aquí en 2 de Pedro, capítulo 1. Desde cuidarle, hermano, los bebés se ensucian. Los bebés espirituales se ensucian. ¿Y qué hay que hacer? ¿Echarlos en la iglesia? No, ayudarlos a asearse. Ayudarlos a cambiar la ropa. ¿No dice eso Efesios? Que nos debemos vestir del nuevo hombre. Y a veces nos estamos enviciando o dejando que el vicio del viejo hombre siga ahí ensuciándonos. Y sobre todo el nuevo necesita esa atención. Porque hacer discípulos es como criar hijos. ¿Queremos iglesias fuertes, hermanos? ¿Queremos alcanzar el mundo para Cristo? Necesitamos iglesias fuertes. Y el medio no es fácil, se requieren sacrificios, tu tiempo, tus talentos. Para eso eres pastor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miembros de las iglesias, aunque tú no seas pastor, también para eso estás, ¿sabías? Para la obra del ministerio, dice el libro de Efesios capítulo 4. Hay una promesa de fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que nosotros desaprovechamos mucho nuestro tiempo porque pensamos que la predicación del domingo y del jueves es suficiente para crear esto? Y estamos en la semana a veces simplemente orando, simplemente preparándonos para el culto, y digo simplemente porque el ministerio de la palabra exige de que los que predicamos la palabra de Dios no solamente estemos bien espiritualmente, sino que cuidemos de la grey de Dios. Y cuidarla implica nutrirla, cuidarla implica instruirla, cuidarla implica llevarla a los buenos pastos de la palabra a través de las sendas correctas, las sendas antiguas, la misma Biblia, el sendero que el Señor nos está dando. La instrucción, ¿por qué es la instrucción de Dios? ¿O es invento de Alfonso Alviso? ¿Te das cuenta de dónde proviene esto, hermano? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos en sintonía, hermanos? Ahora, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y noten el adversativo que sigue.
Noten el adversativo, antes de llegar al adversativo. Recuerden, el evangelismo es fruto. Porque estas cosas, si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. El problema del evangelismo es que tenemos que empujar a la gente para que evangelice. No hay la condición natural de querer evangelizar. Y te digo una cosa, a todos nos cuesta. A mí me cuesta. Pero ¿cuándo no me cuesta? Cuando estoy abundando en estas cosas. Cuando estoy abundando en estas cosas. Es cuando de una manera natural evangelizo. Es cuando de una manera natural comparto. Pero nota el adversativo. ¿Cuál es el adversativo? La primera palabra del versículo 9. Pero. Da un giro. Y Pedro de decirme, mira, si está todo esto en tu vida, va a haber fruto, no va a haber gente desocupada. Hermanos, queremos a los creyentes como hormiguitas sirviendo al Señor, ¿no, hermanos? En lo que es correcto, no nada más haciendo cosas, haciendo el ministerio de la palabra. Porque estar activo no quiere decir que estoy sirviendo al Señor. Y a veces es nuestro problema, confundimos activismo con servicio y no siempre es así. Fuimos llamados al ministerio de la palabra. No se nos olvide, por favor. Y trabajemos duro en ello. Pero también dice, pero, o sea, hay un resultado negativo de no tener estas cosas. Pero el que no tiene estas cosas da un giro y cambia de dirección el apóstol Pedro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cómo le podremos decir a una persona de vista corta de otra manera en una sola palabra? Miope. Ciego todavía no llega tanto, ¿verdad? Sí, pero casi. Miope, o sea, no ve más allá. No ve más allá. Yo no estaría en España si no hubiera visto más allá. Así es. Y yo no estaría en España si muchos de ustedes tampoco hubieran visto más allá. Y yo agradezco a Dios que han visto más allá. Pero tenemos que seguir viendo aún más allá. Y por eso estamos hablando de mantener la visión. Pero ¿te das cuenta todo lo que requiere? Cuando uno sigue el patrón de Dios, uno cosecha el fruto de Dios. Cuando tú sigues cualquier otro patrón, vas a cosechar el fruto de tu esfuerzo y siempre será insuficiente. Siempre dirás, no nos alcanza. Siempre dirás, no tenemos suficiente. Siempre dirás, no hay gente lista. Hermanos, tenemos de verdad un déficit de liderazgo, lo hemos escuchado en estos días también. Tenemos un déficit de alumnos o de personas que quieran servir al Señor en los seminarios. Tenemos un déficit en las iglesias de gente que quiera acompañarnos. Empezamos a orar los viernes a las 6 de la mañana, empezamos ahí en Toledo. A las 6 de la mañana. ¿No es pecado orar temprano, no, hermanos? Parece que lo fuera. Porque algunos huyen de la oración temprano en la mañana. Pero bendito Dios que paulatinamente los varones de Toledo, Cristo Vive Toledo, Iglesia Bíblica Bautista, Iglesia en Formación, entiéndase, pero tenemos que poner el término iglesia ahí en España porque si no la gente dice misión, van a buscar comida, misión, van a buscar medicamentos, misión, van a buscar cualquier otra cosa de esas menos alimento espiritual. Por eso le pusimos ya iglesia. Somos misión, lo entendemos, todavía nos falta, sí, claro, pero somos una iglesia que está en formación. Ahora, llegan los hermanos y han seguido llegando y estamos orando los martes de 8 a 9 de la noche, en la tarde decimos allá, y los viernes de 6, bueno, ya ahora lo corrí un poquito porque a algunos sí se les hizo pesado, de 7 a 8 de la mañana. Pero qué complicado. Parece que no hay disposición, pero esas oraciones suyas, ¿sabes qué nos empiezan a dar? Visión. Porque es parte de ese crecimiento espiritual, de ese querer tener comunión con Dios, de conocerle, de seguir trabajando en nuestro carácter, de seguir siendo modificados por el Señor. Porque, hermanos, la meta no es otra, sino reflejar el carácter de Cristo. Y ahí todos tenemos que decir, estamos en déficit. Todos sin excepción. Y por eso me cuesta trabajo, hermanos, y se los digo con respeto.
ver pastores que nunca toman decisiones, que no dicen, y cuando digo tomar decisiones, entiéndase, arrepentirse. Porque dicen, bueno, ¿cómo? La Biblia no dice que nos decidamos nada y no, sí dice arrepentíos. Hablando de la salvación, el reino de los cielos se ha acercado, ajusta cuentas con el Señor. Arrepiéntete, pero el arrepentimiento debe ser un estilo de vida. Y me cuesta trabajo que los santos, piadosos siervos de Dios no vean su necesidad. Hermano, eres santo. Hermano, eres piadoso. Y tienes que seguir creciendo en ese sentido. Y por eso requiero ser lavado siempre. Siempre. Y tengo que arrepentirme de qué pensé de ti, de qué te dije y de qué hice, y el orgullo que me cuesta tanto trabajo ver y que de repente te bajas, ¿verdad? Con toda pompa y tu mujer te dice, hiciste esto y esto y esto mal. Y perdóname, Señor, tiene razón. Hermanos, el que no tiene estas cosas tiene la vista no tiene visión. No ve la necesidad. No ve la obra, no ve lo que puede hacer, está contento, ve solamente aquí. ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando habló con los apóstoles ahí en Juan capítulo 4, que estaba hablando con la mujer samaritana? ¿Qué les dijo? Hey, ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega, y saben que esa es tristemente una de los comunes denominadores del ser humano, del creyente moderno. Nos falta. Y cuando decimos nos falta, no lo decimos en un término positivo. Podría ser positivo. Cuando reconozco que me falta algo, busco que lo tenga. Pero lo malo está en que veo que me falta y ya me quedo con los brazos cruzados porque no tengo. No hay visión. No hay fe. Dios puede, ¿no, hermanos? Y por eso le dijo el Señor Jesucristo, yo les digo, los blancos, otra vez. Dislexia ministerial. No sé qué está pasando conmigo, Estos días han sido complicados, Los campos ya están blancos para la siega. Levantad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos, están listos. Yo no entendía mucho eso. Ahora lo entiendo, ¿saben por qué? Porque atrás de mi casa tenemos sembradíos de trigo. Y cuando llega el tiempo que está maduro, blanquea con el sol. Ya está muy sequito. Y blanquea, y de verdad se ve, y ya luego pasan las recolectoras, ¡pum! Aunque no lo creas, España es muy rural. Es el país de los extremos. Puede haber ciudades muy modernas, pero luego rodeado de vida rural inmediata. Ahí, a espaldas de tu casa, ahí estamos. Tenemos sembradíos allá atrás. Y ese trigo blanquea. Y es lo que el Señor estaba diciendo. Claro, ¿qué vieron los apóstoles? A los samaritanos que venían con la samaritana recién convertida. Y cuando tú te das cuenta que los samaritanos, hasta nuestro tiempo, la gente que vive en el norte, en la zona norte, en Judea, en Samaria, ahí en Israel, siguen vistiendo de blanco, lino, túnicas blancas. Y vieron una marea de hombres viniendo a conocer a aquel que le había dicho todas las cosas que había hecho. Están blancos, están listos, ya está. ¿Lo puedes ver? Pero no, estoy viendo lo que no tengo. Faltan 4 meses para que llegue la siega, falta mucho tiempo para que vea fruto en España, falta mucho tiempo para que... Y dice Dios, Alfonso, cállate, no tienes visión. Levanta la mirada, mira, ahí hay gente, mira, te estoy enviando personas que están buscando respuestas, ministrales. Y Dios ha hecho la obra, hermanos. Pero hay que creerle a Dios. Hay que seguir creciendo. Hermano, yo no soy todavía lo que debería ser, ni tú ni nadie. Todavía no lo somos, porque la meta es el Señor Jesucristo. Reflejarle a Él. ¿Y qué requerimos otra vez? Someternos a las manos del Señor, ponernos en el altar y seguir su patrón. Seguir su patrón. Vas a ver este patrón en muchos pasajes de la Escritura, especialmente cómo Dios trató a sus apóstoles. Vas a ver cómo Él los llevó a través de este patrón de crecimiento, de madurez, para después entregarlos a la obra. Hermanos, los preparó para estar el ausente, para que tomaran en un sentido su lugar,
para que siguieran adelante con la misión sin Él visible, sin Él comandándoles directamente. Los preparó durante esos 3 años y medio aproximadamente. Y Él es lo que quiere que reproduzcamos continuamente todos en nuestro ministerio. Es lo que Él anhela. Esa es la misión de la iglesia. Pero para poder tener visión, tengo que seguir la misión. Ahora, nota lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y mira en qué lo enfoca Pedro. Dice luego es ciego. Ya, pero aquí lo endurece más. ¿Por qué lo endurece más? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esto siempre que lo leo me llama mucho la atención. Habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. La ceguera es una de las características de los laodicenses, ¿sabías? La ceguera espiritual es una de las características de los laodicenses, y en Apocalipsis 3, donde nos narran sus características, también sabemos que representa la iglesia de nuestra era. Y tristemente tenemos que admitir que esta ceguera nos hace pensar que somos algo que no somos. Y es ahí donde tenemos que humillarnos, porque otra vez, miren, se repite el cuadro. Queremos hacer la obra de Dios sin Dios. En el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, ¿qué dice la Escritura? Lo saben de memoria. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, lo usamos para evangelismo y está bien, lo puedes aplicar. Pero no se dirige a incrédulos. Se dirige a la iglesia. Una iglesia cegada por su soberbia, una iglesia cegada por sus características de capacidades, una iglesia que pensaba que era rica, una iglesia que pensaba que era poderosa, una iglesia que pensaba que lo tenía todo, pero tenía a Cristo afuera. Y Cristo desde afuera tiene que decir, ¡hey, estoy aquí afuera! ¿Alguien me deja entrar? Quiero ayudar, quiero reinar, quiero servir, quiero ayudarles a llevar a cabo la obra, pero me estás dejando fuera. Hermanos, en nuestro ministerio, si seguimos dejando fuera al Señor Jesucristo, no vamos a avanzar. Y es una situación de sinceridad personal. Yo me tengo que humillar todos los días para decirle, Señor, y una de mis oraciones me falla el español de repente, pero no se me cruza ninguna palabra, ni siquiera en huichol. ¿Sí sé hablar huichol? Keakuneibama. ¿Cómo estáis, hermanos? Kakuyarininakierilla. Que Dios les bendiga. No me pidan que les diga más porque eso es todo lo que sé. Ahora ya se me olvidó lo que les iba a decir. Hermanos, tengo que ser consciente y tener memoria de dónde me rescató el Señor, de cómo me limpió el Señor, de lo que Él sufrió por mi propio pecado, y no seguir pensando que porque soy pastor, soy estudiante, he tenido tantos años en el ministerio. Hermano, les dije el otro día que por la gracia de Dios estaba cumpliendo 38 años de predicar su palabra, pero ¿sabes qué? Eso no me sostiene hoy. Yo puedo cometer una tontería el día de hoy, olvidarme del perdón de mi Señor y cometer un pecado que me descalifique automáticamente del ministerio, y esos 38 años no me sostuvieron. Lo único que me sostiene es mi Señor el día de hoy. Lo que decida hoy, lo que haga hoy con su palabra, cómo le responda hoy a Él con su palabra. Hermano, no te aferres a las victorias pasadas, ya pasaron, aliéntate, desde luego sí, pero no te aferres. El tema es que lo único que tengo es este momento. Lo único, no tengo ni siquiera el siguiente minuto. No sé si me va a dar un infarto fulminante y me fui. Y a veces siento que me va a dar. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, el asunto de recordar de dónde nos rescató el Señor,
¿De dónde va una persona sin Cristo? De lo que el Señor le costó, de lo que costó tu salvación. El asunto de tener buena memoria implica también valorar la cruz de Cristo, valorar la comunión con el Señor, valorar el propósito, valorar la misión que Dios nos ha encomendado y entregarnos a ella. Pero si no seguimos eso, si no tenemos estas cosas y abundan, no solamente estaremos miopes, sino también ciegos y con facilidad caeremos. Por eso, en las promesas, nos dice lo siguiente, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuáles cosas? Estas que hemos visto anteriormente. Añade a tu fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia y a la piedad y al afecto fraternal. Haciendo estas cosas no caeréis más. Ahora, no confundas eso con impecabilidad. No está hablando de impecabilidad. Mira, en Efesios capítulo 4, lo sabes también de memoria, y si no, vamos para allá, es que le hago mucha confianza a mi memoria y es evidente que no anda bien. Fíjense, cuando dice la Escritura que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, versículo 11, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, equipar, ayudar a crecer a los santos, ¿para qué? La obra del ministerio. Hermano creyente en Cristo Jesús, ese es el propósito de Dios para tu vida, la obra del ministerio. Miembros de las iglesias que están aquí, ese es el propósito. Por eso la misión, la gran comisión debe ser tu prioridad también. No es prioridad del misionero, no es prioridad del pastor, es prioridad de la iglesia. Amén, hermanos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a la medida de la estatura, de la plenitud de Mario Vargas, a la medida de la estatura, de la plenitud de Francisco Sánchez. Ay, dicen. Su esposa lo conoce mejor que yo, ¿verdad? Ay, no, a la medida de la estatura, de la plenitud de... Y ahí tengo que postrarme y humillarme y decir, Señor, perdóname, porque no soy lo que debería ser. Pero nota lo que sigue diciendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de gente que es arrastrada, gente que en un sentido cae. Cuando estas cosas están en vosotros y abundan, doctrinalmente estarás bien. Conocerás la verdad. Podrás protegerte de la mentira. Tu iglesia será sana, creciente, pujante, con visión, con trabajo para el reino. ¿Y para qué todo esto? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios reconoce a sus siervos fieles, no a los que hacen más, a los que siguen su patrón, a los que siguen su indicación. Podremos tener o no talentos, podremos tener o no habilidades. Dios no busca eso, Dios busca fidelidad. Y la fidelidad no quiere decir que sí creo, sí creo, sí creo. El sí creo tiene que estar regido por qué crees en lo que Él dice. ¿Y qué haces? Lo que Él dice. Esa simple directriz debería seguir rigiendo en nuestras vidas. Así traemos gloria al nombre del Señor. Y déjenme terminar con esto, hermanos. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Creo, no sé, porque ni me fijé a qué hora empecé, hermano.
Muchas veces nos preguntamos, y así otros grupos lo dicen, se llenan la boca diciendo, todo esto lo hacemos para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo de verdad Dios es glorificado? Bueno, para empezar, porque sus criaturas recuperen su gloria. Para continuar, porque esa gloria sea proclamada. Y esa gloria es proclamada cuando el creyente crece y refleja la imagen de Cristo. El glorificar a Dios no tiene que ver con decirlo, el glorificar a Dios no tiene que ver con lo que hago, el glorificar a Dios tiene que ver con ser la clase de hijo que Dios nos llamó a ser. Pastor, déjame te digo esto claro, Dios no quiere que seas el gran pastor primero, quiere que seas el hijo que Dios te llamó a ser primero. Que si no lo somos, no seremos buenos pastores. Dios no te llamó a ser el mejor esposo primero, te llamó a ser el mejor hijo de Dios primero, el que refleja la gloria de Cristo. Entonces serás un buen esposo. Igual padre, igual lo que seas, mecánico, ingeniero, doctor, yo no sé, profesor. Lo que Dios quiere que seas primero es la clase de hijo que Dios quiere que seas. ¿Y cómo Dios quiere que seas? Como su hijo. Nada más. Eso nos ayuda a continuar teniendo visión. Eso nos da continuidad al trabajo, deseo de servir, autoarranque, iniciativa. Eso elimina el ser ciegos y el estar siendo indulgentes con nuestro pecado y nos ayuda a seguir creciendo, poniéndonos a cuentas con Dios todos los días de nuestra vida. Lo necesitamos, hermanos. Yo quiero rogarles, hermanos, que se pongan de pie. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y te pregunto, ¿has echado a Dios de tu vida? ¿Has seguido otros patrones, otras directrices para tu ministerio? ¿Le quieres servir en el poder de la carne y no en el poder del Espíritu? ¿Quieres glorificar su nombre siendo la clase de hijo que Dios quiere que seas? No sé cómo Dios usó lo que he dicho para señalarte lo que necesitas. Pero si una cosa necesitamos es arrepentirnos de dejar a Cristo fuera de nuestros planes, planear sin Él. Dejar a Cristo fuera de nuestra vida, vivir sin Él. Y de una manera sencilla quiero rogarte, arrepiéntete. Trae al Señor tu corazón y dile, Señor, perdóname. Porque tantas veces he querido servirte, pero lo he hecho en mis fuerzas. Lo he hecho como yo pienso y no como tú enseñas. Y si el Señor está obrando en tu vida, yo te ruego, en el nombre de Cristo, pídele perdón. ¿Estás en esa condición? ¿Me permitirías orar por ti? Quisiera saberlo, de verdad, me ayudaría a saberlo. Me ayudaría. Levanta en alto tu mano. Gracias, hermano, veo tu mano ahí atrás. Hermanos. Veo manos dispersas. Pero yo quiero ayudarte en esta noche. Yo quiero rogarte una cosa. Que no quede tu decisión en ti. Yo necesito tu oración. Yo delante de esta congregación me postro y le digo, Señor, perdóname, porque tantas veces he vivido fuera del poder tuyo, haciendo mi esfuerzo y no permitiendo que tú gobiernes. Y yo se los digo con todo el corazón, así ha sido a veces mi vida. Y yo necesito hoy pedirle perdón a Dios una vez más por eso. Y si tú también quieres unirte a mí, ven aquí adelante, oremos juntos, ora conmigo, necesito tu oración. Y creo que necesitamos la oración de nuestros hermanos en la congregación. Si Dios ha tocado tu vida en ese sentido, te animo a que salgas de tu lugar y nos acompañes aquí adelante. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. A cada uno de ustedes. Dios les bendiga. ¿Qué cambios tienes que hacer para seguir el patrón de Dios? ¿Has seguido otros patrones para instruir a la congregación? ¿Te has conformado con los cultos del domingo? Hermano, eso no es vida cristiana. Hay que cambiar. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres cambiar? Sal de tu lugar, ven aquí adelante. Díselo al Señor.
No es que me lo digas a mí, hermano, de verdad, la razón que te invito a que pases es que recuerdes este momento, que nos humillemos verdaderamente, que nos quitemos las caretas de yo soy pastor y no me equivoco y muchas veces. Y yo quiero pedir perdón al Señor por ello. ¿Quieres tú también? Sal de tu lugar. Yo sé que lo que te estoy pidiendo no es fácil, pero lo que el Señor nos pide no es fácil nunca. La vida cristiana no es fácil, es sobrenatural. ¿Alguien más quiere salir? Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Simplemente, no, hermano, no sientas presión. Yo sé que es difícil, por eso estoy dando el tiempo. Y yo quiero rogarte que esta decisión la compartas con alguien, te hagas responsable ante alguien diciendo, hermano, ora por mí porque yo necesito esto y sé que he errado en esto, ayúdame. Si requieres instrucción, pídela con todo gozo. Habrá hermanos seguramente dispuestos a ayudarte. Dios te bendiga, hermano. Si hay alguien más, con toda libertad, siéntase para pasar mientras oramos. Señor, nos postramos, me postro con mis hermanos, porque yo sé que yo mismo no soy lo que debería ser hoy, por negligencia, por pereza, por desorden, tantas razones hay. Y te quiero pedir perdón por eso. Y te ruego también por mis hermanos que con humildad, sin importar lo que alguien diga de nosotros, hermano, Señor, nos debemos a ti. Queremos honrarte a ti, queremos glorificarte a ti y así ser útiles a ti. Nos ponemos en tus manos. Rogamos, Señor, de tu ayuda. Perdónanos, límpianos, úsanos, síguenos instruyendo y que cada vez que nos muestres que en algo estamos mal, que no nos peleemos contigo, que no discutamos, sino que simplemente nos rindamos y dejemos que tu Espíritu gobierne. Ayúdanos, Padre. Nuestras iglesias lo necesitan. Nuestra nación lo necesita. Este mundo tiene que ver hijos tuyos que portan y proclaman tu gloria. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden volver a su lugar. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pastor, cuidado. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Continuando, hermanos, con el mensaje. No que le haya faltado algo, sino que añadir a nuestra fe de aquel lado, hermano. ¿Qué vamos a añadir? Virtud. La virtud. Conocimiento. Conocimiento. ¿Dominio propio, hermano? ¿Dominio propio qué? Paciencia. La paciencia. Piedad. La piedad. Afecto fraternal. Afecto fraternal. Y el amor.